Bienvenidos a todos. La Iglesia Bíblica Atlanta les da la bienvenida y gracias a Dios que están aquí para escuchar la palabra de Dios y alimentar el Espíritu. Nos podemos poner de pie y vamos a hacer una oración para empezar, hermanos. Bueno, inclinamos nuestro rostro. Señor, Padre bendito, te damos las gracias a ti, Señor, que eres omnipotente, omnisciente, omnipresente. Señor, Padre bendito, gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor, Padre bendito, para escuchar tu palabra. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor mío, que eres el único verdadero Dios de este universo, Señor, Padre bendito. Te doy las gracias, te agradezco por cada uno de los miembros que estamos aquí presentes y por los que van a venir, Padre bendito, gracias porque nos des la oportunidad de despertar, de abrir los ojos, Señor, Padre bendito, y te pido que nos des sabiduría e inteligencia para poder entender tu mensaje, Señor, Padre bendito. Te pido por las alabanzas, para gloria y honra tuya, por la predicación, Padre bendito, para que sean tus palabras, Señor, Padre bendito. Y le des sabiduría a Juan Carlos para que nos enseñe lo que tú quieres que aprendamos, Señor mío. Gracias, en Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Entonces vamos a leer Proverbios 11. Yo los nones y ustedes... Recuerdan, este canto está basado en la época en que Dios sacó a su pueblo de Egipto, los llevó a la tierra prometida, y por haber dudado de Dios, por poner los ojos en las circunstancias y no la confianza en Dios, Dios los castigó. ¿Por qué? Porque llegaron a la tierra prometida y como estaban muy grandotes, tuvieron miedo. Y comenzaron a espiar la tierra y se desanimó el pueblo y Dios los castigó por haber dudado. Entonces este canto está basado en ese pasaje bíblico de aunque gigantes, todos nos enfrentamos a gigantes cada día. No debemos dar marcha atrás. ¿Sí? Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigantes se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigantes se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí
poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Amén. Tristemente, en algunas iglesias que se dicen ser cristianas. ¿Vieron cómo se llama hoy mi mensaje? Es que lo quise poner al revés, pero es de lengua me echo un taco. ¿Sí? ¿Se han oído ese dicho, no? De lengua me echo un taco. ¿A qué te suena? Algo que es mentira, ¿no? Que nadie lo cree, ¿no? De lengua me echo un taco, ¿sí? Miren, hoy vamos a hablar sobre el don de lenguas, pero lo primero que tenemos que entender es que hay un verdadero don de lenguas que sí existió y hay un falso don de lenguas. Y vamos a tratar de demostrarlo bíblicamente, ¿no? Necesitamos, si vamos a hablar de dones espirituales, tenemos que ir a la fuente inerrante que son las escrituras, ¿sí? Para saber qué dice. El mismo Jesús lo dijo. Miren, tristemente hay mucha gente que cree estas cosas, ¿sí? Pero Jesús dijo, erráis ignorando las escrituras. El que ignora lo que dice la Biblia, pues a cualquier taco le llama cena, ¿sí? Y es llevado por doquiera de vientos de doctrina de aquí para allá, porque no. ¿Y se acuerdan cómo comienza Pablo esta sección de los dones espirituales en el capítulo 12? Lo primero que dice es, hermanos, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Y desde ahí empieza el problema. Si ignoramos acerca de lo que la Biblia dice sobre los dones espirituales, pues vamos a ser presas fáciles del engaño, ¿sí? Necesitamos saber qué era lo que estaba pasando en Corinto, ¿sí? ¿Cuál era el propósito del don de lenguas? El don de lenguas es así como acabamos de ver, o cómo era ese don de lenguas, ¿no? ¿Cuál era el uso legítimo del don de lenguas? En el capítulo 12 ya Pablo nos habló acerca de los dones espirituales. Incluso nos mencionó algunos de los dones espirituales. Si ustedes recordarán, el primer don que menciona es apóstoles y después profetas. Y el don de lenguas lo menciona hasta el último de la lista, el don de lenguas. Y de hecho es en la única carta, en la primera carta que escribe Pablo, bueno, no fue la primera, antes fue Tesalonicenses, pero era una de sus primeras cartas, por ahí del año 55, 56 después de Cristo, Pablo escribió esta carta. Y lo curioso es que ya después en las otras cartas, ya ni en 2 de Corintios menciona nada de las lenguas. Escribió Efesios, después no menciona ya nada de lenguas. Escribió Romanos, no menciona nada de lenguas. Pedro también menciona algo de dones espirituales y no menciona nada de lenguas. Entonces, necesitamos entender qué es exactamente lo que la Biblia dice sobre el don de lenguas, ¿sí? Luego en el capítulo 13 vimos que no importa qué don te haya dado Dios, ¿sí? Puedes estar superdotado en dones, pero ¿qué era lo más importante? Más que tu don, ¿qué era lo más importante? El amor. El amor está por encima de cualquier. Puedes tener todos los dones, pero si no lo ejercitas en amor, ¿y qué clase de amor era? Amor ágape, al amor que... Sí. ¿Se movió ahí?
Bueno, pues ella very sorry, pero ya no pienso repetir otra vez lo que me... ¿Fue ahorita apenas? Ah, ok. Pero ahora sí me escuché. Y cuéntame, di. Bueno. Ah, ok. Decíamos que... Bueno, sí. Pablo habló también de la temporalidad de los dones. Y les decía yo que la palabra que Pablo utiliza, el verbo que utiliza para la profecía y la ciencia es catargeo, que quiere decir que van a ser desplazadas. ¿Cuándo? Cuando llegue lo perfecto, que algunos, no todos están de acuerdo, nos creen que se refiere al estado eterno, y otros pensamos que se refiere a la terminación del canon, y dimos algunas evidencias por qué pensamos que se refiere a eso. Y hoy en día se le está dando más importancia al don de lenguas, pero hay iglesias en que le están dando una exagerada importancia al don de lenguas, que llegan al grado de decir que si no hablas don de lenguas, eres un cristiano de segunda, ¿sí? Y lo triste es que mucha gente cree eso. Pero vimos nosotros que el don de lenguas no se busca. ¿Cómo reparte los dones Dios? Soberanamente, a quien Él quiere le da tal X don, ¿sí? No es un buffet de yo quiero el don de lenguas, yo quiero el de sanaciones, yo quiero el de profecía, yo quiero el de pastor. No, Dios te da un don como Él, y con ese don tenemos que servir al Señor con el don que Dios te ha dado, ¿sí? Tristemente, iglesias como estas han proliferado tantos. Ayer justamente estábamos en una reunión, comentaba con otro hermano que es cristiano, que decía, bueno, es que yo veo que por una iglesia de sana doctrina hay 10 iglesias pentecostales o carismáticas, como le quieran llamar. Y tristemente, hoy en día creo que la gente quiere ver más espectáculo, ¿sí?, que escuchar la predicación de la palabra de Dios, ¿sí? Quieren más emoción que edificación, ¿sí? Pero dice el dicho, no tiene la culpa el indio, ¿no?, sino ¿quién? El que lo hace, compadre. Así que vamos a ver qué dice la Biblia, como dice Pablo, qué dice la Escritura, para analizar esto que acabamos de ver a la luz de la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias, Señor, te damos. Primeramente porque tenemos el privilegio de reunirnos, estudiar tu santa palabra. Y esta mañana, Padre, pedimos que seas tú quien nos ilumine, que podamos entender claramente lo que dice tu palabra. Tu siervo Pablo nos dice que no quieres que seamos ignorantes, sobre todo en la cuestión de los dones espirituales. El Espíritu que está aquí para unir, pues tristemente hoy en día el mal entendimiento ha causado división en tu iglesia, ¿sí? Ayúdanos a entender esto, por favor, y que sea tu palabra que nos ilumine. Danos un corazón atento, abierto, humilde y dispuesto a ser enseñado por tu palabra. Si tu palabra lo dice, eres tú quien lo dice. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, estos movimientos que hoy están tan en moda el día de hoy, ¿cómo comienzan? ¿Cómo comienza este movimiento? Vamos a un poco de historia, miren. El don de lenguas existió en el primer siglo, y ahorita vamos a ver en qué consistía ese don de lenguas. Pero por lo que vimos algunos dones cesaron porque ya no se requerían, ya teníamos la revelación completa, la palabra de Dios, ya la teníamos. En el segundo siglo existió un fulano que se llamaba Montano, de ahí venía el montanismo. Este hombre decía que él tenía el don de lenguas, ¿sí? Y como que quiso revivir esto del don de lenguas y terminaron tachándolo de hereje a él, a Montano, ¿sí? Luego, ya en el siglo IV, Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, y San Agustín, ellos mismos afirmaban que el don de lenguas ya había cesado, ¿sí? Y así se calmó, se fue pasando siglos. Los reformadores igual, nada dijeron acerca del don de lenguas, ¿sí? Y siguió transcurriendo hasta el siglo XVII. Había un grupo que se llamaba los cuaqueros. Ellos vuelven a hacer resurgir el don de lenguas. Decían que el don de lenguas sí existía, que ellos hablaban de lenguas, también fueron tachados de herejes. Ya en el siglo XVIII hubo otro grupo que se llamaban los Shakers,
igual lo mismo. Incluso José Smith, ¿saben? ¿Recuerdan quién es José Smith? ¿O quién fue más bien José Smith? ¿O Joseph Smith? El fundador de los mormones. Él decía también hablar en lenguas y enseñaba a sus seguidores a hablar en lenguas. Les enseñaba. Cuando vimos que esto no es algo que se aprenda, el don de lenguas es un don, es un regalo, que Dios lo daba a quien quería. Y ya en el año 1900, a principios del siglo XX, hubo un fulano que se llamaba Charles Parham, en la ciudad de Topeka, Kansas, que otra vez retoma la idea de los dones espirituales. Y él es el que funda el movimiento pentecostal, realmente él es el fundador. Y él decía que la evidencia de que había sido bautizado por el Espíritu Santo era que hablabas lenguas, esa era la evidencia. Entonces la cosa era que, entonces me convierto, ¿sí? Ya soy cristiano, pero no he sido bautizado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no hablo lenguas. De acuerdo a este fulano, ¿quién de ustedes habla lenguas? Ninguno. Entonces, de acuerdo a este fulano, ninguno de ustedes es creyente. Bueno, ninguno de nosotros somos creyentes. Pero entonces, ¿se acuerdan que leímos en el capítulo 12 que cuando otorga Dios los dones? Al momento de la conversión. Y Pablo dice, por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados. Dice, todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Y a todos se nos dio a beber el mismo Espíritu. Y ellos lo quieren pintar como que el bautismo en el Espíritu es una segunda experiencia. Bueno, así es como inicia el movimiento pentecostal, en 1900. Transcurren los años. Ya por ahí del año 50 surge el movimiento carismático, que se deriva de este. Pero mientras los pentecostales decían que solamente el don de lenguas era la evidencia de que eras había sido bautizado, ya eras un cristiano con mayor jerarquía, los carismáticos dijeron, no solamente el don de lenguas, todos los dones están vigentes, ¿sí? Entonces ya no solamente de las lenguas, ya también había sanaciones, había profecía, había apostolado. Ya ves que hoy en día dicen que va a dar la conferencia el apóstol fulano de tal, y tú dices, el apóstol fulano de, pues solo que hayan ido a desenterrar a Pedro o a Pablo, no sé, porque es otro don que ya no se requiere, ya tenemos la revelación completa, ¿sí? Y luego surge otro movimiento por ahí de 1970 por ahí, que se llamó la tercera ola. No sé si la han escuchado. Esta tercera ola, hagan de cuenta lo que vimos. Ellos dicen que no solamente están vigentes todos los dones, sino además la predicación debe de ir acompañada de milagros, ¿sí? Y por eso vemos noches de milagros y traigan a sus enfermos y todas esas cosas. Tristemente así es como ha ido desarrollándose todo este tejimaneje. Pero como dice Pablo, ¿qué dice la Escritura? Eso es lo importante. ¿Qué dice la Escritura? ¿Sí? Y a eso tenemos que abocarnos. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Así que vamos a ver hoy, les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Y vamos a ver si eso que acabamos de ver, ¿ese era el don de lenguas o qué pasaba? ¿Qué estaba pasando? Dice así, capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Okidoki. Este capítulo lo podríamos bien dividir en tres partes, ¿sí? Primero, ¿qué lugar ocupa el don de lenguas? Del versículo 1 al 19. Y segundo lugar, ¿cuál era el propósito de ese don de lenguas? Del 20 al 25. Ya del 26 al 40 lo veremos la otra semana porque no nos va a dar tiempo. Pero vamos a ver los primeros dos puntos. ¿Cuál era el lugar que ocupaba el don de lenguas? Y Pablo ahora va a contrastar dos dones. El de profecía, que menciona al principio de su lista, que después de apóstoles, luego seguía profecía, y el don de lenguas, que estaba hasta el último de la lista. Vean nada más, desde ahí ya nos indica algo. Esto que ahora le quieren dar tanta importancia al don de lenguas, pues ni siquiera Dios lo veía así, como él. Vamos a ver qué dice. Voy a leer hasta el 19 y ahorita empezamos a desglosar uno por uno. Dice, seguid el amor, es un imperativo. Pablo está mandando, seguid el amor. ¿Qué clase de amor? El que nos acababa de mencionar en el capítulo 13. Y procurar los dones espirituales. Procurar. Ya dijimos que Pablo no se refería tanto a que busques ese don, porque ya dijimos que
un don no depende del que lo pide, depende del que lo da. Pero cuando dice procurar, pues que decía, pues ya que son tan entusiastas con los dones, pongan en práctica todos los dones espirituales. ¿Por qué tenían que poner en práctica sus dones espirituales? Porque es para la edificación de la iglesia. Por eso le dice, pero tiene que ser en amor, ¿sí? Pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablarás al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Vean cuántas veces está repitiendo la palabra edificación. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo diré el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Miren, el hermano Warren Wiersbe dijo, lo primero que uno debe de hacer al leer capítulo 14, ¿no tienes ahí una servitoalla, no? Que está el calor. Gracias, Arielón, por favor. Lo primero que tiene uno que hacer al leer es tachar la palabra desconocida en la Biblia. ¿Por qué? Porque en el original no aparece la palabra desconocida. Nada más dice lengua o lenguas, ¿sí? Pero vámonos parte por parte. Pablo nos va a decir desde el primer versículo qué era más importante. Desde el primer versículo, ¿qué era más importante? La profecía, bueno, evidentemente, pero entre la profecía y la lengua, a la que tanto le daban importancia, ¿qué era más importante? La profecía, ¿sí? Y nos va a explicar por qué. Y aquí viene lo interesante, miren. Aquí es, si uno lo lee así someramente, la verdad como que no entiendes mucho. Pero cuando ya te vas al original griego, te vas a dar cuenta que hay algo, miren. Por ejemplo, dice, el que habla en lenguas, ¿sí? Dice así su Biblia, la Reina Valera dice, porque el que habla en lenguas. Pero fíjense que en el griego no está en plural, está en singular. Ay, y tanto show por una S. Bueno, vamos a ver ¿por qué está en singular? Porque a veces Pablo dice lengua y a veces utiliza el plural lenguas. Aquí todo indica que Pablo, a ese falso don, a lo que vimos, algo así era lo que estaba pasando en Corinto. Pablo, cuando está poniendo en singular, se está refiriendo a esos balbuceos. A eso se está refiriendo Pablo, ¿sí? El que habla en lengua, o sea, en el balbuceo, no habla a los hombres. No habla a los hombres, ¿por qué? ¿Ustedes le entendieron al fulano este? ¿Qué decía? ¿Le entendieron? ¿Lo podrían traducir? No, pues es una serie de sonidos ininteligibles, ¿sí? Entonces dice, porque el que habla en lengua, en el balbuceo ese, no habla a los hombres, sino a Dios. Pero aquí nuevamente hay otra cosa. Aquí
no se está refiriendo, se está refiriendo en el original, dice, sino a un Dios, a un Dios. No es a Dios, porque miren, ¿por qué decimos eso? De que no le está hablando al Dios verdadero, sino le está hablando a un Dios, ¿sí? Porque para empezar, Teos es Dios y Teios con minúscula es un Dios, o sea, un Dios de fabricación humana. Cuando en la Biblia encuentran en todas las páginas, díganme en qué página, en qué libro, qué capítulo, alguien que le esté hablando a Dios, que no le esté hablando a Dios en lenguaje humano. Siempre que alguien habla con Dios es en lenguaje humano. Por lo tanto, no puede esto estarle hablando a Dios, sino a un Dios. Ahora, un Dios a un ídolo realmente, a un demonio, es a lo que le está orando. Ahora, ¿por qué algunos corintios estaban haciendo eso? Para que vean cómo todo hay que armar el rompecabezas. ¿Cuál era el trasfondo de los corintios? Pagano, estaban acostumbrados a este tipo, porque en los cultos paganos existía esto de entraban en éxtasis y manipulados por un demonio empezaban, ¿sí? Y estaban confundiendo el don de lenguas con esas experiencias pasadas que ellos tuvieron en su tiempo pagano, que entraban en éxtasis. Y cuando una persona se adentra en esas cosas, pues fácilmente puede ser manipulada por un demonio, ¿sí? Entonces le estaban hablando a un Dios, ¿sí? El que, si lo parafrasearon, dice, porque el que está balbuceando, eso, no le está hablando a los hombres, sino a un Dios. Que Dios, quién sabe, pero no es el Dios verdadero, ¿sí? Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Nuevamente otra cosa, la palabra Espíritu, ¿sí? Aquí en la Reina Valera aparece con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, pero en el griego está pneumatic en minúscula. Entonces se refiere, ¿cuál era el origen de esos balbuceos? No el Espíritu Santo, el propio espíritu de la persona, ¿sí? O motivado por un espíritu chocarrero, quién sabe, pero no era el Espíritu Santo. Entonces vean cómo se empieza a desenmarañar todo esto, ¿sí? Porque uno dice, bueno, pues nadie me entiende, pero Dios me está entendiendo. No, tú no le estás diciendo eso a Dios. ¿Quién sabe a qué Dios le estás hablando eso, sí? Luego, los corintios venían de un trasfondo así, ¿sí? Esto explica por qué alguien podía haber dicho maldito a Jesús en uno de sus trances, que ya acuerdan que el capítulo pasado vimos que Pablo dijo, maldito aquel que le llame anatema a Jesús, o sea que maldiga a Jesús. Entonces en uno de esos trances alguien podía haber dicho eso, y por eso explica, porque dices, pues ¿cómo alguien podría decir eso? Bueno, bajo la influencia de un demonio sí podría estar diciendo esas cosas. Por eso dice Pablo, nadie que no tenga el Espíritu Santo puede llamar a Jesús Señor, ¿sí? Y aquel que le llama anatema no tiene el Espíritu Santo, no es por el Espíritu. Bueno, después de que en el versículo 2 Pablo ya nos está explicando el singular en lengua. Acuérdense, cuando está en singular, solamente hay una excepción más adelante, pero ya nos tocará la otra semana. Cuando se está refiriendo en singular, se está refiriendo al balbuceo. Pero acuérdense, existía el don de lenguas, pero ese no era el don de lenguas, ese era un don falso, una imitación, ¿sí? ¿Voy bien? ¿Hasta aquí me estoy explicando? Okay. Ahora viene el contraste en el versículo 3, pero, ahí está el contraste. El que está, sabrá Dios a qué Dios le está hablando, nadie le está entendiendo, y si la iglesia no entiende, no es edificada. Pero, viene el contraste, versículo 3, el que profetiza, habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Ese era el papel de la profecía. Ahora, cuando decimos profecía, que existían profetas, no piensen en un Isaías o en un Jeremías, no. Eran profetas que recibían una revelación. ¿Por qué? Porque lo dije hace 8 días, ¿por qué era necesario que existieran profetas? Recordemos, estamos ahorita en Corinto, nosotros somos los corintios y estamos hace 2000 años. No existe la palabra de Dios escrita, todavía no está. Apenas empezaba a escribir. Entonces, ¿qué hacemos? Mientras, aquí vernos las caras todos, Dios le daba un don. Por ejemplo, Uriel tenía el don de profecía y de repente se paraba y empezaba a revelarnos algo que Dios nos quería decir. Entonces, no entendíamos, ¿sí? Nos está edificando. Ahora, dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.
Hoy en día que ya no existe la profecía como tal, ¿por qué ya no existe como tal la profecía? Porque ya está completo, ya lo que Dios tenía que decir ya aquí quedó escrito. Entonces ya no se requiere. Entonces, ¿cuál sería el equivalente ahora a la profecía? La predicación de la palabra. Si en aquel entonces Pablo dice la profecía es más importante porque edifica, consuela y exhorta, hoy que ya no hay profecía, ¿quién cumple esa función? La palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios. Por eso es bien importante poner atención a la palabra de Dios cuando se está predicando. ¿Por qué? Porque es lo único que te puede edificar, es la palabra de Dios. Es lo único que te puede exhortar, es la palabra de Dios. Y si estás sufriendo, lo único que te puede consolar es la palabra de Dios. Imagínense si alguien viene aquí con un problema y yo empiezo a hablar así en balbuceos. ¿En qué le edifico? ¿En qué le consuelo? Nada, ni me está entendiendo, ¿sí? Ahora dice 4. El que habla en lengua, ¿qué dice? Extraña. Esa extraña no existe en el griego. ¿Por qué entonces aparece? Bueno, se dice que los traductores de la Reina Valera, ¿sí?, entendiendo lo que Pablo quería decir, de que lengua se refería a los balbuceos, le agregaron extraña como para hacerlo más claro. Pero en el original no existe la palabra extraña. Simplemente dice el que habla en lengua, pero si está en singular, ¿a qué se está refiriendo? ¿Al don verdadero o al falso don? Al falso don. Ok, vamos bien hasta ahí. Se está refiriendo al falso don. Pero el que habla en lengua, o sea, el que balbucea, ¿sí?, así mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora aquí dice, entonces, bueno, que no edifique a otros, me edifico a mí mismo. Pero se nos está olvidando un detalle. ¿Se acuerdan que Pablo era bien sarcástico? Pablo tenía un sarcasmo muy fino, ¿sí? Y entonces aquí cuando dice, ¿sí saben lo que es un sarcasmo? Es decir exactamente lo contrario de lo que estás diciendo, ¿sí? ¿Me explico o no? Es como si, mira, yo llegas a tu casa con mucha hambre y llegas, abres el refrigerador y no te importa si faltan de comer a alguien, agarras y arrasas con todo, ¿no? Y alguien te dice, qué bien que te acabas de todo, qué bueno que te preocupas por estar bien alimentado, mira qué fuerte estás, bien cachetón y todo. Te lo está diciendo sarcásticamente, pero lo que te está diciendo, eres un tragón que no piensas en otros, ¿no? Ese es un sarcasmo. Entonces Pablo está diciendo, qué bueno que balbuceas, tú sí te edificas, pero a la iglesia no la edificas, pero qué bueno que tú sí te edificas. ¿Me entienden el sentido de lo que está diciendo? Pablo era bueno para el sarcasmo. Entonces aquí parece como que Pablo está afirmando que, bueno, tú te estás edificando al menos, pero Pablo lo está diciendo sarcásticamente. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, es un sarcasmo, es una burla, pues. Pero el que profetiza, ahora sí, va en serio, edifica a la iglesia, ¿sí? Ok, el que habla en balbuceos no edifica a nadie, aunque él cree que se está edificando a sí mismo, ¿sí? O que parece que Pablo le está diciendo, bueno, no importa que no edifiques, tú sí te estás edificando. No, Pablo se está burlando de él sarcásticamente, le está diciendo, tú te edificas, pero a la iglesia no la edificas. Dice, pero el que profetiza, ese sí edifica, ¿sí? Es curioso que hoy en día se ve mucho esto que acabamos de ver. Mucho se ve esto. Pero, sí, hermano. Se edificaba a sí mismo porque no había don de interpretación. Si hubiera don de interpretación, habría Vamos a llegar ahorita a ese punto que sí existía el don de lenguas. Pero, a ver, si yo digo, good morning brothers and sisters, Pati lo puede traducir fácilmente, ¿sí? Pero si yo digo, a ver, tradúcelo, Pati, no lo puede traducir. Bueno, eso era lo que estaba pasando aquí. Y ahorita vamos a ver cuando Pablo da los lineamientos cómo debía de haber sido, ¿sí? Hoy en día esto se ve mucho. Incluso se dan cursos para aprender a hablar en lenguas, ¿sí? Búsquenlos en internet, cómo hablar en lenguas, ¿sí? Ahora, cuando uno dice, si la Biblia dice claramente que las lenguas cesarán, ¿sí? ¿Recuerdan que les dije el verbo cesar no era el mismo verbo que catargeo? Catargeo era ser desplazadas. Cesar quiere decir, el verbo es pausado en griego, que quiere decir extinguirse por sí solas. Hasta les puse el ejemplo, prendes una velita, no necesitas apagarla, solita se va a apagar porque se está extinguiendo. Bueno, Pablo dice eso va a pasar con los dones de lenguas porque ya no se van a requerir, ¿ok? Así que si encuentran por ahí que se dan cursos para hablar en lenguas, no vayan a querer.
Pablo dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Ya puso en plural. Quisiera que todos tuvieran el verdadero don de lenguas, no el balbuceo ese estúpido que hacen algunos. Bueno, perdón la palabra, pero quisiera que, ahora aquí Pablo está hablando hipotéticamente también, porque cuando dice, quisiera que todos hablaseis en lenguas, eso sería posible, no, porque Pablo lo acaba de decir, que no todos hablan en lenguas, que no todos son apóstoles, que no todos sanan. ¿Por qué? Porque Dios reparte los dones soberanamente como Él quiere. Pero Él está hablando hipotéticamente aquí. Quisiera que todos hablasen en lenguas. O sea, ahí sí ya se está refiriendo al verdadero don de lenguas. Pero más que profetizases, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Ya no está diciendo lengua, en lenguas. O sea, aquí ya está hablando del verdadero don. A no ser que las interprete, que realmente interpretar quiere decir traducir. ¿Para qué? Ahí está el propósito. Para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. O sea, el verdadero don de lenguas, las lenguas siempre se referían a idiomas humanos. Siempre era un lenguaje que era susceptible de traducción. Entonces Pablo dice, quisiera que todos hablasen, qué bueno que fuera que todos hablasen, ¿sí? En lenguas, pero mayor es el que profetiza, ¿sí? Y luego dice aquí, bueno, ya no está diciendo del propósito. Que Pablo dice, quisiera que todos hablaran en lenguas, pero de todos modos, aunque él sabe que no todos van a hablar en lenguas, porque no todos tienen ese don, siempre será mayor el que profetiza, aunque tampoco no todos profetizaban. Pero Pablo le está dando más importancia a la profecía que a las lenguas. Hoy en día, si ya no hay profecía, ¿qué será el equivalente hoy en día? La predicación de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Los cantos o la predicación? ¿Qué es más importante, sanar gente o predicar la palabra? ¿Qué es más importante, hablar en lenguas o predicar la palabra? ¿Qué es más importante, hacer ayuda social o predicar la palabra? ¿Sí? ¿Qué es más importante, visitar hospitales o predicar la palabra? Y no estoy diciendo que esas cosas sean malas, no son malas, nada, qué bueno que hubiera gente que va a los hospitales, ¿sí? Que ayudan, hay necesidades, que qué bueno que hay, qué bueno. Pero el papel principal hoy en día es la predicación de la palabra, ¿sí? Es el que tiene más importancia, ¿sí? Y no es que los otros no funcionen o no sirvan, simplemente si no hay predicación de la palabra, esa iglesia no está cumpliendo con su propósito. Porque, miren, si viniera aquí un gringo, lo invitamos a un gringo que no habla español y nos predica en inglés, y nosotros que no hablamos inglés, ¿vamos a entender algo? Entenderá Pati porque ella lo habla, pero no es el verdadero don de lenguas ni del que está aquí, porque nació en Estados Unidos, es su lengua natal, ella lo estudió, pero los que no, nos predican y nos quedamos como el chinito, no entendemos nada. Entonces, ¿qué se requiere para que nos edifiquemos? Que nos traduzcan lo que está diciendo, y así la iglesia recibe edificación. Dice, ahora pues, versículo 6, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, o sea, en el verdadero don, ¿de qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Nuevamente Pablo está diciendo, Pablo hablaba el verdadero don de lenguas, pero dice, yo prefiero hablar con doctrina que en lenguas. ¿Por qué? Porque la doctrina, la profecía edifica a la iglesia, ¿sí? Ahora, Pablo nos va a dar unos ejemplos de por qué es bien importante que haya distinción en todo. Dice en el versículo 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como cuáles, dos instrumentos musicales, la flauta y la cítara, ¿suenan parecido uno y el otro? La flauta, todo el mundo conoce una flauta, está en las primas. ¿Saben cuál es la cítara? Es un instrumento hindú de una bolota con muchas cuerdas, es un instrumento uno es de cuerdas y el otro es de viento. ¿El sonido será parecido? Entonces, hasta en las cosas inanimadas hay distinción de sonidos. Si tú debes de saber, ese sonido es de la flauta, ese sonido no es de la flauta, ese sonido es de la cítara. Aún en las cosas inanimadas, dice, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si no sonaran diferentes, tiene que haber distinción. Versículo 8, y si la trompeta diera el sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Qué quiere decir aquí Pablo? Pablo está recorriendo al Antiguo Testamento.
el uso de la trompeta era, era para convocar a una reunión, o, sí, por favor, convocar a la reunión, o prepararse para la guerra, pero el sonido tenía que ser bien distinguido, ¿sí? Debería ser distinguible, porque si el que tocaba la trompeta no la tocaba claramente, ¿cómo iban a hacer si era para reunión o para prepararse para la guerra? Tenía que ser un sonido claro para que se pudiera interpretar lo que están diciendo el de la trompeta, ¿sí? Así también vosotros, dice Pablo en el 9, si por la lengua, aquí nuevamente se está refiriendo ahí lengua, glosa al órgano, ¿sí? Si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablarás al aire. Ese fulano que vimos ahí, ¿a quién le estaba hablando? Al aire nada más, y él entendía. Miren, pues, adentrarse en esas cosas son, según están hablando el verdadero don de lenguas, y realmente lo está manipulando el demonio. Vi hace unos días en internet buscando material, vi a Cash Luna, ¿se acuerdan de Cash Luna? Que me enteré que ya murió, bueno, eso vi ahí. Estaba hablando con un negrito y estaba así como esto, y el otro risa y risa, y el otro según hablando, y los otros como chinitos viendo nada más. Y yo digo, ¿a quién están edificando? O sea, vamos a ver cómo Pablo va a decir, entra alguien y los ve haciendo eso, ¿qué va a decir? Estos cristianos están pero lorenzos, ¿no? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, ¿sí? Y Pablo va a continuar con machacando con ese argumento. Si no hay entendimiento en la congregación, no hay edificación. Así de simple. Ahora, tantas clases de idiomas hay, seguramente voy en el 10, en el mundo, ninguno de ellos carece de significado. Todos los sonidos de lenguajes, todos son comprensibles. Hay alguien que los entiende, ¿sí? Miles de idiomas, pero todos tienen un significado, ¿sí? En español decimos sí, en inglés yes, en francés oui, oui. Y bueno, o sea, son sonidos diferentes, pero todos tienen un significado, ¿sí? Entonces, aquí lo que está diciendo Pablo, hay muchos idiomas y todos son entendibles, todos son susceptibles de traducirse. ¿Cuál voy? ¿En el 11? Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis, o sea que son tan entusiastas en los dones espirituales, dice, procurar abundar en ellos, nuevamente, ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Entonces tenemos que entender una cosa, el uso de los dones espirituales es para edificar a la iglesia, no es para dar show ni nada, es para edificar la iglesia, ¿sí? Miren, luego vean lo que dice aquí, en el 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. A ver, nuevamente dice en lengua extraña. ¿A qué se está refiriendo? ¿Al verdadero don o al falso? Al falso, porque lo dice el que habla en lengua. Pero fíjate, aquí viene nuevamente el sarcasmo de Pablo. Pide en oración poder interpretarla, ¿sí? Porque si yo oro en lengua desconocida, o sea, si yo balbuceo, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Ustedes creen que el que está, él entiende qué está diciendo? No, no está entendiendo nada. Por eso Pablo sarcásticamente le dice, ya que estás balbuceando, pues pide en oración que alguien te interprete. A ver, yo me digo, Pati, tradúceme por favor. Pues no va a poder traducir porque esto no es un idioma. Es una serie de sonidos inarticulados, ¿sí? ¿Cómo me lo va a poder traducir? Pero entonces me dice, pues pide en oración que alguien te lo traduzca. Se está burlando Pablo, está hablando sarcásticamente. Porque si uno no entiende esto, bueno, entonces no le hace que balbucee, que alguien me lo interprete y ya tiene valor. No, Pablo se está diciendo sarcásticamente. A ver que te lo traduzcan, ¿no? A ver, es cierto que se puede traducir eso. Ahora dice, tu espíritu, ya sea su espíritu humano, no el Espíritu Santo, ¿sí? Según está orando, ¿sí? Pero su entendimiento, ¿qué dice aquí? Ahí está más que claro, o sea que dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarle sarcasmo, ¿sí? Porque si yo oro en lengua desconocida, o sea, en balbuceo, mi espíritu ora, ¿sí?
o el espíritu de algún demonio, vete a saber, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, aún para el que está balbuceando, ni siquiera él mismo está entendiendo qué está diciendo, ¿sí? Ni siquiera él mismo está entendiendo, ¿sí? Entonces dice Pablo, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con mi entendimiento, ¿sí? Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Dice aquí, porque si bendices solo con el espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo, ¿que en lengua o en lenguas? Que ya se va entendiendo el plural y el singular, más que todos vosotros, ¿sí? Si el que está según orando en lenguas, alguien podría decir, bueno, pero la Biblia puede decir que puede orar en privado. A ver, si alguien que conoces que te dice que habla en lenguas, tú le dices, pero es que las lenguas no edifican a nadie en la iglesia. Bueno, pero yo cuando estoy solito en mi casa, en mi cuarto, estoy orando en lenguas. ¿Qué le dirías tú? ¿Ahí sí es válido? Para empezar, los dones son para edificar a la iglesia. Ahí a quien está edificando. Segundo lugar, ¿quién le está interpretando todos sus balbuceos? Ni él mismo sabe qué está diciendo, ¿sí? Entonces, no, el uso privado de este don tampoco es válido. El uso del don de lenguas era para usarlo en la iglesia, pero usar el verdadero don de lenguas, que ya ahorita vamos a ver cuál era el verdadero don de lenguas, ¿sí? La cosa es aquí, que Pablo le está dando prioridad más al entendimiento, ¿sí? Si no hay entendimiento, no hay nada para empezar. Dice en el 19, pero en la iglesia prefiero hablar palabras con mi entendimiento, ¿sí? Con mi entendimiento, ¿para qué? Para enseñar también a otros. Que 10,000 palabras en lengua, o sea, en balbuceos, ¿sí? Yo puedo venir aquí, pasarme media hora y estar, y que quién sabe qué, quién sabe cuánto, ¿sí? Pasarme ahí 2 horas hablando así, que decir, Cristo te ama. ¿Qué te edificó más? 3 palabras que utilicé, Cristo te ama, que echarme 2 horas de balbuceo. Es lo que está diciendo Pablo. Y si se los está diciendo Pablo a los corintios, ¿es por qué? Porque eso estaba sucediendo en Corinto. Lo que vimos ahorita pareciera que eso era lo mismo que estaba sucediendo ahí. Lo vamos a ver más adelantito, ¿sí? Exactamente. O sea, Satanás no descansa y Satanás se infiltra en las iglesias metiendo falsas doctrinas. Pero como digo yo, ¿quién tiene la culpa? Hermanos, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Jesús dijo, erráis ignorando la palabra de Dios. Entonces, si ignoramos y lo que nos dicen lo damos por hecho, debemos de ser como los habitantes de Berea. ¿Se acuerdan de los de Berea cómo eran? Exacto. Así fuera el apóstol Pablo, todo lo checaron en la escritura a ver si lo que dice es cierto. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Por eso siempre es importante que traigan la Biblia, porque ¿cómo saben que yo no lo estoy cuenteando? Lo estamos leyendo en la Biblia, ¿sí? Sí, y ningún predicador está por encima de la Biblia, ninguno. La autoridad es la Biblia. Yo puedo decir una cosa, pero si la Biblia dice otra cosa, pues ahí ustedes sí me creen. La autoridad es la Biblia. Por eso es importante que traigamos Biblia y que estemos leyendo lo que yo estoy leyendo para que vean que la Biblia lo dice. Y aún así a veces también sacan de contexto, pero bueno. Entonces dice, repito el 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con bien entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida, ¿sí? Pues que esa palabra desconocida extraña no existe en el griego. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que es imposible adorar a Dios sin tu entendimiento. Imposible adorar a Dios sin, ¿sí? Esos ruidos incomprensibles, ¿sí? No edificas a nadie, ni tú mismo entiendes, ¿sí? Por lo tanto, si no estás entendiendo, no eres edificado, ¿sí? Para ser salvo hay que entender el Evangelio. Nadie puede ser salvo si no entiende el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Miren, tan simple como esto, que dice así, básicamente el Evangelio, yo soy pecador,
¿Sí? La Biblia lo dice, por cuanto todos pecaron, todos, no nada más algunos, todos. Mi nietecito hermoso, que tiene 1 año que cumplió, es un pecadorcito, ¿sí? Hermoso, pero pecador. ¿Por qué? Porque el pecado ya nacemos, en pecado me concibió mi madre, dice David, ¿no? Soy pecador. Segundo, no puedo salvarme por mí mismo. La Biblia dice claramente, no es por obras para que nadie se gloríe, no puedo salvarme. ¿Cuál es la consecuencia entonces del pecado? La paga del pecado es la muerte. Pero Cristo Jesús murió por mis pecados, ¿sí? Cristo Jesús y resucitó, ¿sí? Pagando mi deuda por el pecado. Si yo creo eso, si yo primero necesito entender eso, segundo, creerlo y depender de eso, soy salvo. Pero si yo no, ¿tú crees que una persona que no entiende el evangelio podría ser salva? ¿Qué verdad ha creído? ¿Sí? ¿Qué verdad ha creído? Necesita conocer, entender el evangelio y creerlo. Primero conocerlo y luego creerlo. Pablo lo dice ahí en Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo escuchado el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que tú puedes oír el evangelio 1000 veces, pero mientras no lo creas, no eres salvo. Hay que oír y creerlo, ¿sí? Y no puedes creer si algo no lo has escuchado o entendido. Entonces, en conclusión, para que haya edificación, para que haya salvación, para que haya exhortación, necesitamos nuestro entendimiento, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora cuál era el propósito del don. Ya vimos que el don, hasta ahorita lo que sabemos es que es para edificación. Vamos a ver cuál era el propósito del 20 al 25, el propósito de este don. Porque si Dios lo dio fue por algo. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero sed maduros en el modo de pensar. ¿Cómo son los niños cuando están chiquitos? Inocentes, sí, caprichudos, pero son también caprichudos, son manejados fácilmente por sus emociones. Tantito te dice una cosa y al ratito ya te dice otra cosa. Porque un niño es controlado por sus emociones. Pablo le está diciendo, ya dejen de ser niños controlados por sus emociones, ¿sí? Dejen de ser controlados por sus emociones, pero sean maduros en su modo de pensar. Dejen de ser niños y ya sean maduros, ¿sí? Ya déjense de chiquilladas, le está diciendo en otras palabras Pablo. Ya déjense de niñadas, sean maduros ya en el modo de pensar. Y luego les va a explicar aquí el propósito de las lenguas. Dice, en la ley está escrito, y miren, esto es interesante también. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Fíjate, quien quiere justificar que hablan en lenguas, porque yo lo he escuchado, dice que Dios está diciendo aquí, en otras lenguas les hablaré a mi pueblo, ¿sí? Pero ni así me van a escuchar. O sea, como diciendo, que tú no me creas no es nuevo. La Biblia dice, el Señor dice, en otras lenguas les hablaré a este pueblo y ni así escucharán. Ah, mira qué interesante. Pero aquí Pablo le está diciendo, en la ley está escrito. O sea, eso está escrito en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y esta es una cita de Isaías 28, versículo 11 y 12, ahorita lo leemos. Cuando Dios dice, a este pueblo le voy a hablar en otras lenguas, ¿a qué pueblo se está refiriendo? En Isaías, ¿a qué pueblo se está refiriendo Isaías? Que Dios dice, a este pueblo le voy a hablar en otras lenguas y ni así me creerán. ¿Cuál era el pueblo de Dios? Israel. O sea, esta profecía es para, y miren, vamos a salir tantito y vamos a Isaías 28 porque aquí está mucho de la explicación de lo que dice. Vean lo que dice Isaías 28. Vamos a ver por qué Pablo está diciendo y eso nos va a dar cuál fue el propósito de las lenguas. No, vamos a leer desde el 1, ¿sí? Miren, bueno, para no ocupar tanto tiempo, ahorita no vamos a leer desde el 1, les voy a dar un contexto. ¿Cómo andaba Israel en ese tiempo? En el tiempo de los profetas de Isaías, ¿sí? ¿Cómo andaba? Andaban mal, el pueblo de Israel andaba mal, ¿sí? Hasta los sacerdotes, dice aquí, se embriagaban, ya nadie le hacía caso a los profetas, ¿sí? Dice aquí en el 7, pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino. Esto lo está escribiendo Isaías. Se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio.
porque toda esta mesa está llena de vómito y suciedad. Así Isaías está describiendo a Israel. Era una mesa, dice, llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Ahora vean aquí lo que dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. ¿Entienden eso? Que un poquito allá, un poquito acá, que mandato sobre mandato, un renglón tras renglón. Miren, en el hebreo dice, esto es lo que está diciendo: Sab, la sab, kab, la kab, seir, sham, ser, sham. O sea, ¿qué está? Como que dices, ¿qué está pasando aquí? Miren, Isaías les profetizaba a Israel: arrepiéntanse porque se los va a cargar, ¿sí? No hacían caso. Y el pueblo y los sacerdotes, ya vienes con tu, nos quieres enseñar como si fuéramos. Y entonces esas bla, 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 eran balbuceos como si dijeran así, mira, ya me vienes con tu bla, 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 como si fuéramos niños, ¿sí? Se estaban burlando de Isaías. Dice, muy bien. Entonces, ya que no quisieron escuchar, Dios les va a hablar con bla, 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 en lengua extraña. O sea, ¿a qué se estaba refiriendo Isaías? Que Dios iba a mandar a un pueblo a conquistarlos. En este caso, ¿qué pueblo era? Los asirios. Los asirios llegaron y los conquistaron, ¿sí? Ellos no entendían el idioma de los asirios, entonces para ellos era una lengua extraña esa. Entonces, cada vez que un sirio les dijera, ponte a orar ahí, pero que se lo dijeran a decir, para él no entendía, ¿sí? Le dice, esto es una señal de juicio. Cada vez que oigas hablar de esas lenguas, te vas a acordar que te lo advertí y que yo ejecuté juicio sobre ti. ¿Me explicó lo que? Cada vez que escucharan lenguas extrañas, era señal de juicio. ¿Para quién? Para Israel. Para Israel. En Hechos 2, cuando descendió el Espíritu Santo, ¿qué hicieron los apóstoles? Hablaron en lenguas, ¿sí? Y esas lenguas eran idiomas conocidos, no eran balbuceos, eran idiomas conocidos, porque los del Ponto, los de Frigia, los de Sirene, todos decían, los escuchamos hablar en nuestro propio idioma. Entonces eran lenguas humanas, ¿sí? Pero era señal para el Israel incrédulo. ¿Por qué? Porque Israel rechazó a su Mesías. Nuevamente Dios les habló con lengua extraña en los tiempos de Asiria. En los tiempos de Roma les habló en lenguas extrañas que eran, extrañas para los judíos. ¿Cómo diré? Oyeron lenguas que ellos no habían escuchado antes. Entonces esas lenguas eran señal de juicio. ¿Por qué? Porque habían rechazado al Mesías. Entonces eso explica porque lo dice aquí Pablo. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con los labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán. Eso es lo que está escrito en Isaías. Así que las lenguas son por señal, pero ¿para quiénes? Ahí lo dice. No es para los creyentes las lenguas, sino ¿para quién? Para los incrédulos. Israel no le creía a Dios, andaban de incrédulos adorando a dioses falsos. Y en los tiempos de Jesús, Israel rechazó a Jesús. Entonces las lenguas son, lo dice aquí claramente, son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, otro propósito de las lenguas era que señal para un judío incrédulo, ¿sí? Eran señal para un judío. Hoy en día, cuando se hablan lenguas, uno se preguntaría, ¿acaso hay presente algún judío incrédulo que le sirva esto de señal para él? Entonces, el propósito de las lenguas, para que hubiera propósito, tenía que ser algo comprensible y que alguien lo pudiera traducir. Y además no era de que todos tienen don de lenguas y todos hablando al mismo tiempo. Pablo les va a decir, ok, vamos a usar el don legítimo de lenguas, pero va a ser bajo estos lineamientos, ¿sí? Entonces, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no es para los incrédulos, es para los creyentes. Entonces, tiene que ser la predicación de la palabra, la exposición de la palabra tiene que ser comprensible, ¿sí? Cuando Dios habla de una manera comprensible es para edificar.
Cuando Dios habló de una manera incomprensible era para juzgar, ¿sí? Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, nuevamente hipotéticamente, ¿sí? Y entran indoctos o incrédulos, ¿qué dice ahí? ¿No dirán que están locos? Imagínense que ahorita entrara aquí alguien y nos viera haciendo todo ese circo, maroma y teatro. ¿Qué diría de nosotros? Más locos que una cabra. Pero si todos profetizan, también hablando hipotéticamente, porque no todos tenían el don de profecía, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencidos, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Se ve claramente el contraste. Si entra un indocto aquí, alguien nuevo, y nos ve haciendo esas payasadas, ¿sí? Va a pensar que estamos locos. Pero si estamos exponiendo la palabra de Dios, estamos diciendo, la Biblia dice que eres pecador, la Biblia dice que mereces la muerte por tu pecado, la Biblia dice que Cristo murió para pagar por tu, ¿sí? ¿Qué es más probable que lo lleve al reconocimiento del Dios verdadero y a la salvación? ¿La predicación o las lenguas y todas esas cosas? Lógico, ¿sí? Porque la fe viene por el oír, dice Pablo. La fe viene por el oír, pero ¿por el oír qué? La palabra de Dios, exactamente. Y ahí, cuando uno expone la palabra de Dios, ahí se ve el poder del Espíritu Santo para traer a convicción de pecado al pecador y traerlo a la fe. Entonces eso es lo que le está diciendo Pablo. Deben de pensar maduramente, no hacer todas estas payasadas para querer llamar la atención, porque el problema con los corintios era que aquellos que pensaban que tenían el don de lenguas eran los más espirituales, sí, eran los super espirituales, querían llamar la atención, estaban pensando egoístamente y por eso lo estaban haciendo mal, y con su trasfondo pagano hasta estaban siendo hasta seducidos por demonios seguramente. Entonces Pablo les está diciendo, eso que están haciendo, ese no es el don de lenguas, ¿sí? El verdadero lengua son lenguas inteligibles, ¿sí? Que se pueden traducir. Entonces Pablo está diciendo, miren, si Pablo escribiera ahorita si Pablo presenciara esto que vimos, se sentiría motivado a escribir otra carta, ¿verdad? Ya dejen de, ¿sí? Y mejor pónganse a predicar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué implicación hay para nosotros? Que nosotros debemos darle más importancia a la predicación, ¿sí? No querer como iglesia ser una organización de asistencia social. Como digo, no tiene nada de malo eso. Pero yo he visto iglesias que se preocupan más por estar ayudando a los necesitados que en estar predicando la palabra de Dios. Hay iglesias donde se avientan 2 horas de alabanzas y 20 minutos de la predicación, cuando la importancia, como dice Uriel, el plato fuerte debe ser la predicación, porque eso es lo único que te puede edificar, que te puede exhortar, que te puede consolar. Ahora, la predicación también debe de ser clara y entendible. Miren, si uno se pone aquí a predicar y empieza a utilizar una terminología de seminarista, está mal. ¿Por qué? Porque en la audiencia tú tienes que ajustar tu lenguaje a la audiencia que te está escuchando. Una vez en una iglesia escuché, el pastor decía, no, es que, ¿saben qué significa la palabra querigma? Yo tampoco la había escuchado y decía, es que el querigma de los apóstoles, y se repetía mucho esa palabra querigma de los apóstoles, es que el querigma de los apóstoles, y ellos se dedicaban al querigma. Y yo me puse a investigar qué es el querigma. ¿Y saben qué quiere decir querigma? Querigma, predicación. Y yo dije, ¿y por qué diablos no dice mejor predicación para que podamos entender qué quiere decir él? Y entonces, cuando uno está predicando aquí, tienes que hacerlo de la manera más clara y sencilla, porque no se trata de que se pare aquí, se luzca y digan, mira cuánto sabe, cuánta terminología. Pues sí, pero nadie te entendió nada por estar usando tantos términos tan rimbombantes, ¿no? Entonces, la predicación debe ser clara, ¿sí? Ahora bien, otra de las cosas es, ningún predicador está por encima de la palabra de Dios, como les dije, ¿sí? Yo siempre he dicho, el día que me escuchen que estoy diciendo una herejía, con toda confianza, interrúmpame de momento, tú estás diciendo otra cosa que no es en la Biblia, ¿no? ¿Sí? Pero por eso es la importancia de leer la Biblia, estudiar la Biblia, ¿sí? Debe ser la predicación clara y fiel, ¿sí? ¿Por qué? Porque el predicador no es infalible, podemos decir una cosa por otra, a veces nos pasa, ¿no? Que decimos una cosa por otra,
¿sí? No es infalible, lo infalible es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, el incrédulo tiene que entender claramente que el único que salva es Jesucristo. Eso. Pero si yo estoy con palabras muy rimbombantes o en serie de galimatías, nunca voy a traer a nadie a la convicción del pecado, ¿sí? Mucha gente hoy en día se preocupa más por las instalaciones. Miren, ¿por qué creen que los mormones tienen más gente que nosotros? Tienen unos templos muy bellos con canchas de básquetbol y mucha gente se va con la finta de la instalación. Ven aquí donde estamos, cuando estábamos allá en el parque en Cofradito, ¿sí? Pero parece que les interesa más las instalaciones, aunque le estén doctrinalmente dando pura basura, ¿sí? Entonces, la predicación hoy en día, si aplicamos esto a nosotros, lo más importante que debe de hacer la iglesia de Cristo es predicar su palabra, porque es lo único que puede edificar, exhortar y consolar a alguien, ¿sí? No son ni las sanaciones, ni las lenguas, ni los milagros. Lo único es la predicación, y esta debe de ser clara, concisa y de acuerdo al... Miren, cuando alguien va a predicar, hasta uno tiene que tomar en cuenta la temperatura del local, en serio. Es decir, oye, pon un ventilador o algo, porque... ¿Por qué? Pues le empiezan a agarrar Drácula, ¿no? Te empieza a agarrar Drácula y sí, te empieza a dar sueño. Entonces debes de ver qué nivel tiene la audiencia que te va a escuchar, ¿sí? Y ajustar tu predicación. Entonces, el aterrizaje de toda la implicación para nosotros es que lo importante es la predicación, ¿sí? Bien expuesta, fiel al texto, ¿sí? Clara y al alcance de todos, que sea entendible para todos. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Celestial, te damos las gracias por esta belleza de texto que nos has dejado, que nos aclara tantos conceptos erróneos que teníamos acerca del don de lenguas. Ahora ya entendemos, Padre, que a través de Pablo tú nos has explicado lo que es el verdadero don de lenguas y lo que es la imitación, el falso don de lenguas, ¿sí? Y ayúdanos, Padre, a poder discernir claramente cuando vemos todas estas cosas que hoy en día son tan comunes, que están engañando a tanta gente, o al menos los están confundiendo, Señor. Danos sabiduría para poder aplicarlo en nuestras vidas y recordar que lo más importante de tu iglesia debe ser la proclamación de tu palabra, porque la fe viene por el oír tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Thank you very much. Vamos a continuar porque En lenguas si no tengo amor, soy metal que resuena, vengo a ser sin valor. Permanece en la fe, la esperanza, el amor, pero debes tener el mayor de los dos. El amor siempre es, todo se acabará, pero este permanecerá. El amor es sufrido, no se irrita, es benigno, nunca busca lo suyo o excelso camino. Permanece en la fe,
Bueno, hermanos, vamos a orar por la ofrenda. Invitamos al hermano Armando, por favor, que nos haga favor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, primeramente por estar reunidos aquí. Gracias por tu predicación, por tu palabra, Señor, que es un alimento para nuestro espíritu, así como también nos alimentas y nos das todo lo necesario durante la semana. En esta hora te pedimos, Señor, por las ofrendas, Señor, que las bendigas, que son para el ministerio de la iglesia. Bendice a mis hermanos y danos un corazón alegre. Te los pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Adelante. Gracias, hermano. Os ruego pues, hermanos, en el nombre del Señor. Os ruego pues, hermanos, en el nombre del Señor, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Os ruego pues, hermanos, en el nombre del Señor. Os ruego pues, hermanos, en el nombre del Señor, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
Bien, hermanos, vamos a hacer la oración de despedida, inclinamos nuestro rostro y Señor Padre bendito, pues a ti te damos las gracias, Señor mío, te damos la gloria y la honra, Señor mío, por todo lo que haces por nosotros, Señor Padre, lo que has hecho y lo que vas a hacer, Señor Padre bendito. Gracias, Señor mío, porque nos has dado la oportunidad, Señor mío, de poder hablar de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor Padre bendito. Gracias, Señor mío, porque estamos aquí presentes, Señor Padre mío, para alimentar nuestro espíritu, para aprender de tu palabra, Señor Padre bendito, para que no ignoréis la palabra, Padre bendito, tu palabra, Señor mío. En esta mañana, en esta tarde, Señor Padre, quiero pedirte que vayamos gozosos, vayamos contentos, Señor Padre bendito, que podamos pasar un rato agradable con la familia, Señor Padre bendito, que nos sigas dando trabajo, que nos proveas de un alimento, que esta semana que viene, Señor Padre Santo, que sea de edificación, Señor Padre bendito, para todos nosotros, Señor Padre bendito, y lo más importante, Señor mío, que demos buen testimonio que somos hijos tuyos y que podamos hablar de tu palabra, Señor Padre, y lo que has hecho, Señor Padre bendito, por todos tus escogidos, todos tus hijos, Señor Padre Santo. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.